el subsidio. Vamos a esperar un momentito porque se congeló la imagen. Tal vez está un poquito inestable la señal para Fray. Dios, a través de su Hijo, a Francisco y a Domingo, como pidió en otros tiempos a otros hombres y mujeres, le pide una misión. Y esa misión es: repara mi iglesia que se está cayendo. Ya todos sabemos el sueño del Papa y cómo ambos, Domingo y Francisco, empiezan a realizar todo aquello. Francisco va descubriendo la necesidad de orar. Y desde esa necesidad de orar, Francisco no solo va a orar, sino que él mismo se va a convertir en oración, en una oración activa que le lleva a la misión. Él se vuelve un contemplativo, un amante de todo, y por eso puede, en el año de 1222, iniciar hasta antes de su muerte la composición del cántico al hermano Sol o cántico a las criaturas. Un contemplativo es el que puede hacer esto. Descubre en todo la obra de Dios y sobre todo en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Este contemplativo se da cuenta perfectamente cómo Dios mismo, llegada a la plenitud de los tiempos, pone su tienda en medio de nosotros. Y al poner su tienda en medio de nosotros, no solo nos humaniza, sino que nos hace suyos. Y por eso lo que decíamos en la mañana, al hacernos suyos, ya no quiere esclavos, sino que quiere amigos. Muy importante. Y Francisco va a procurar, al iniciar el movimiento francisclariano, va a procurar que todos sus hermanos y él mismo tengan siempre el espíritu de oración y su santa operación. Espíritu de oración y su santa operación. Importante. El equilibrio, las dos alas del águila. Espíritu de oración y santa operación. Lo que yo he vivido en comunicación con Dios, lo voy a comunicar a mis hermanos, pero no negociando con mis hermanos. Decir lo que en este momento quiero decir y mañana pues voy a decir otra cosa, negociando la comunicación, no, siendo transparente, siendo respetuoso, sabiendo que mi hermano es un hijo de Dios que merece toda dignidad. Interesante el ejemplo que nos daba Carlos, nuestro querido hermano mínimo. Carlos nos decía estos ejemplos de nosotros sacerdotes, que justificando la actividad, descontinuamos la oración. El más activo en esta vida ha sido Cristo. Y no dejaba una noche sin hablar con su papito. Y sobre todo cuando le tocaba al día siguiente tomar las decisiones más fuertes, toda la noche pasaba en oración. Decía un hermano nuestro, quien no ora se pierde la vocación. Hace poco se ha hecho una estadística, cuáles son los factores del por qué religiosas y religiosos y sacerdotes dejamos el ministerio o la vida consagrada. 3 aspectos fundamentales están. El primer aspecto es pérdida de la vida con Dios. El segundo aspecto, pérdida de mi vida de fraternidad. Y el tercer aspecto, la cuestión afectiva. Si no tengo esa buena relación con Dios y con mi fraternidad, vivo de manera flaca y solo en problemas, mi afecto lo voy a poner en otros brazos. Mi afecto lo voy a poner en otra casa. Mi afecto lo voy a poner en la misión,
pero simplemente realizo la misión para llenar un vacío que tengo. Por tanto, la necesidad de orar es permanente. Es como la vitamina que tenemos que realizar cada día. Es como la hemodiálisis que necesita el enfermo de riñones. Así es la oración. Lo que decía mi hermano y me gustó, es el alma. Para que mi alma respire y está activa, necesita de oración. En esto también es importante dedicar, por tanto, tiempo en la oración. Ustedes van a ver en la segunda columna de la primera página de hoy, del día martes, en el párrafo segundo, donde dice si el hermano o la hermana no cultiva el espíritu de oración. Al final dice que dejamos de ser maestros y testigos. A mí no me gusta el término maestro, porque recuerda lo que nos dice Jesús, un solo Padre, un solo Maestro y un solo guía. Me gusta el término testigo. Entonces, si descontinuamos nuestra vida de oración, no somos testigos de nada. Lo que vamos a dar es, en la misión, vamos a dar lástima. Nadie nos va a escuchar, y si alguien nos va a escuchar, es porque he hecho negocio o compadrinazgo con aquella persona. Porque no voy a hablar de Dios. Voy a hablar de todo menos de Dios. Como el falso político, que habla de todo, pero no de lo que realmente interesa al pueblo que lo ha elegido. Importante en esto de el hablar con Dios a la manera de Francisco, con esas 3 cuaresmas que realizaba. Y estando enfermo o no, siempre buscaba estar en contacto con Dios. Y cuando estaba enfermo le pedía a uno de los hermanos que le leyera el oficio divino. Y siempre alabando a Dios con las criaturas. Esto nada mejor nos lo atestigua el testamento. Hoy es bueno, amados hermanos, que tengamos un momento para ir al testamento de Francisco, al primer testamento. No al testamento de Siena, sino al primer testamento. En los 41 numerales que este testamento tiene, Francisco, con una convicción absoluta, nos va a decir: el Señor me dio a mí, Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo el ver a los leprosos. Así empieza su testamento. El Señor me dio a mí. El segundo numeral, y el Señor mismo, no otro, me condujo entre ellos e hice misericordia con ellos. Eso Francisco lo tenía claro. Era una convicción total. El Señor me dio, el Señor me reveló y el Señor me condujo. Y luego el número 4, el numeral 4. Y el Señor me dio una fe en las iglesias que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, aquí, Y luego decía: y después de que el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia, a causa de su orden, dice que si me hicieran persecución, quiero recurrir a los mismos hermanos sacerdotes. Convencido, Francisco. En el numeral 14. Y después de que el Señor me dio frailes, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio y a vivirla sin glosa. Así la vive Francisco. ¿Por qué? Porque él sabe, como otro Moisés en el Sinaí, recibiendo las tablas de parte de Dios,
Francisco, como otro Moisés, recibe toda esta riqueza de Dios mismo. En el numeral 23, el Señor me reveló que dijésemos el salmo y el saludo, el Señor te dé la paz. Todos sabemos que este era el verdadero saludo de Francisco. El Señor te dé la paz. O el buongiorno, buona gente. El paz y bien, muy acuñado en la familia francisclariana, viene un poquito después. Pero claro, se inspira en nuestro hermano grande, en Francisco, en el poverero. Por último, en el numeral 39, sino que así como el Señor me dio decir y escribir sencilla y puramente la regla y estas palabras, así sencillamente y sin glosa, las deben entender y guardar hasta el final. Este es nuestro hermano Francisco. Bello. Lo mismo nos va a decir Clara en su testamento. Cómo el Señor, gracias con el instrumento que le regala Francisco, de la cual ella se siente la plantita, le va a decir cómo el Señor la va llevando, cómo el Señor la va conduciendo. Hermoso nosotros, ahora que estamos meditando la comunicación de Dios con Francisco. ¿Cómo es esta comunicación? Es una comunicación directa. Es una comunicación sin glosa. Es una comunicación abierta, serena, cortés, amable, amistosa, profunda, bella, sin trampas, que eso también es importante en la comunicación. Una comunicación sin trampas. Y esta comunicación con Dios facilitará a toda la familia francisclariana una vida de minoridad y fraternidad, porque se tiene el Espíritu de Dios que lo posibilita todo. Si se ora, se tiene el Espíritu de Dios, y este Espíritu de Dios nos hace amar la minoridad desde la fraternidad e ir a la misión. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, lo primero que soltamos es la fraternidad. Y andamos como bueyes sueltos en el camino. Vamos solos, sin que a nadie le tengamos que dar cuenta. Eso lo miramos en la vida religiosa, con el hermano guardián, con la hermana superiora o con el hermano ministro. Qué difícil hoy realizar esos roles. Se dice que antes, cuando llegaba el ministro provincial a una fraternidad, todos temblaban por las correcciones que iba a hacer el ministro provincial. Ahora quien tiembla es el ministro por las contradicciones de todos los hermanos. Y así también a nivel de vida religiosa femenina, ¿verdad? Cuántas superioras se lamentan de haber recibido ese cargo. Y cuántas superioras están esperando que ya se les quite el cargo porque sus hermanitas no obedecen de la A a la Z. Nos hemos acomodado de tal manera que ya no queremos obedecer a nadie. Vivimos lo que nos decía Karl Rahner y luego el cardenal Ratzinger, vivimos esa anarquía del relativismo, esa anarquía de la mediocridad, esa anarquía de una vida light o de sándwich. Entonces, tener esos cuidados. Seguimos comentando. Ahí en la página siguiente hay 2 párrafos que los voy a leer, en donde se habla de la realidad humana en la fraternidad llamada a la madurez trinitaria. Miren qué hermoso. Una realidad humana, por tanto, no divina, sino humana, con barro de arcilla, con barro humano, con carne nuestra, formando fraternidad y está llamada a la madurez trinitaria.
que tiene como modelo, que tiene como ejemplo, como maestros, al Dios uno y trino. Esto se va realizando, nos dice el texto, si todos los hermanos de esa fraternidad, si todas las hermanas de esa fraternidad, si también mis hermanos laicos, hermanos seglares, queridos de la orden franciscana seglar, nos estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo proyecto, en fraternidad y bajo la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está dormido. Ese mismo Espíritu Santo que habló a Francisco sigue interpelándonos a nosotros momento a momento. Hay dos textos que los puse en círculo. Dice, como a mitad del párrafo, dice, después de hablar de segunda carta de Francisco, de segunda carta a los fieles, viene el texto que les quiero leer. Así, en torno a Francisco se crea una fraternidad de convivencia. Una fraternidad de convivencia, no de complacencia. A veces queremos formar fraternidades de complacencia. Me recuerdo un hermano, no franciscano, pero religioso, que después de salir de ministro provincial y tener experiencias muy duras, le dijo al siguiente ministro, le dijo, por favor, déjame elegir a 3 hermanos con los cuales yo voy a vivir en fraternidad el próximo trienio. El provincial le complace y este hermanito elige 3 o 4 hermanos con los cuales él miraba que eran como el non plus ultra de su instituto religioso, porque eran orantes, porque se le miraba así, porque se le miraba así, y constituyeron la comunidad, una comunidad complaciente. No tardaron 3 meses para agarrarse del pelo. Y cada uno no quiso saber del otro. Eran muy santos de forma particular y de forma autónoma, pero ya en la vida fraterna dejaron mucho que desear. Puede ser que eso esté pasando en mí y esté pasando en algunos de ustedes. Recuerden, nuestra fraternidad no es de complacencia, sino de una convivencia en el espíritu. Sigue diciendo, esto es de una vida en comunión, de vida en común con el fin de dar la vida siguiendo las huellas de Jesucristo, a la manera de nuestros beatos Fray Tulio y Luis Obdulio. Y qué hermoso, un religioso y un laico abrazados en un mismo martirio de amor. De este modo, dice el párrafo, la vida fraterna que hunde sus raíces no en la complacencia, no en las negociaciones, no en el aburguesamiento, no en la zona cómoda, no en la moda, no en el consumismo, no en el éxito, no en los placeres, dice, hunde sus raíces en la Trinidad, se manifiesta y se fortalece compartiendo con los hermanos la realidad de la vida cotidiana, el trabajo y la misión evangélica. Este es un modo, dice, de favorecer la realización de la misma vocación religiosa en el Espíritu del Señor. Si esto lo hacemos, seremos hermanos mínimos, como dice hermano Carlos. Seremos hermanas y hermanos menores, a la manera de Clara y Francisco, a la manera de tantos santos, beatos y hermanos nuestros que la orden o la familia en sus 3 órdenes han parido. Y también esa 4ª orden, que también admiradores de Francisco y de Clara, tiene muchos santos, tiene muchos santos. Entonces, somos invitados, amados hermanos, a volvernos oración,
No vamos a decir, vamos a volvernos otro Francisco. No, Francisco solo es uno. Tiene que ser Rosita, Isabel, Claudia, Alfredo, Vicente, Carlos, con tu manera de ser. Tratemos de alcanzar la santidad. Como nos dice hoy en esa preciosa carta y en su vida, Luis, rey de Francia, cuando le dice a su hijo, por favor, hijo, compórtate en todo como un verdadero hijo de Cristo. Porque si lo haces, me darán la mayor satisfacción. Y cuando venga, hermana, muerte, nos encontraremos juntos en el cielo, si esto lo has hecho. Entonces, que el valor más grande, también siguiendo el evangelio de este día, sea nuestra salvación. Que ese sea el mayor más grande, el valor más grande. Y busquémoslo, no solo para mí, sino también para los hermanos a quienes tenemos que apoyar o dependen de nosotros. Y procurar ser testigos de esa amistad con Dios, como lo hace Francisco. Y si en algo tenemos que pedir perdón, que lo pidamos a nivel fraterno. Yo recuerdo cuántas veces por mis pecados yo he tenido que pedir perdón a nivel personal o a nivel fraterno. Aquí están muchos hermanos de la Fraternidad de San Antonio, Miraflores, en Panamá. Escuchaba a hermana Nereida y escuchaba a otros hermanos. Y recuerdo una vez que Fray Francisco Bermúdez no pudo estar en esta reunión de consejo parroquial. Yo bajé, hubo algo que no me pareció y me salió todo. No tenía el Espíritu de Dios. Salí corriendo y me fui a mi habitación y me fui a llorar. Ahí estuve 15 minutos y yo pensé que mis hermanos del consejo, estando Nereida ahí, se habían ido. No, ellos estaban. Volví con el corazón deshecho. Volví y me arrodillé delante de ellos y les pedí perdón, porque esa no era la manera de comportarse un hermano menor. Resulta, no somos perfectos, estamos llamados a la fidelidad en honestidad. Y esta experiencia mía, a ustedes tal vez les ha sucedido. Es posible, muchas veces se da por una razón o por otra, por tener la razón o no tenerla, pero lo importante es reconocer y volver a la fraternidad, porque nuestra fraternidad es el agua en donde el pez está nadando. Fuera de ella nos morimos, hermano. Que Dios nos bendiga, paz y bien, y a ver si ahora en el diálogo fraterno hay algunas preguntas o algún hermano quiera complementar con lo que ha leído o estudiado esto que estamos compartiendo. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.